Tu peso realmente no importa. Toda la vida nos han hablado siempre de perder peso, de bajar de peso. Nunca nos dicen perder grasa, eliminar grasa. No, siempre se habla de perder peso, de bajar de peso, tienes que bajar de peso. Incluso hasta cuando vas al médico te hablan de perder peso, ignorando que el peso realmente por sí solo no te dice nada. Fíjate, dos personas que midan y pesen lo mismo pueden ser radicalmente diferentes, incluso teniendo hasta el mismo índice de masa corporal. Fíjate, vamos a suponer en este caso que ambas miden 1,60 metros y ambas pesan, digamos, 64 kilos. Si tú las diagnosticas simplemente comparando que miden y pesan lo mismo, dirías que son iguales y que tienen el mismo sobrepeso. De hecho, si calculas el índice de masa corporal, que no es más que un indicador que te relaciona tu peso con tu estatura, les daría 25, que es un rango en el cual se empieza a considerar sobrepeso. Entre 20 y 25 se considera normalmente que estás dentro de lo normal, y ya de 25 a 30 se considera sobrepeso. Y mientras más elevado sea, ya sería obesidad de grado 1, obesidad de grado 2, obesidad mórbida, pero no vamos a entrar en esos detalles. Siempre, bueno, digamos que antes se diagnosticaba, incluso los médicos y los nutricionistas diagnosticaban el sobrepeso y la obesidad con base en este indicador, en el índice de masa corporal, lo cual realmente no es muy acertado que digamos, porque es por esto que le estoy diciendo. En este caso, estas dos personas que son totalmente diferentes, pesan lo mismo, tienen la misma estatura y tienen el mismo índice de masa corporal, es decir, se pudiese considerar bajo esta perspectiva que ambas personas tienen el mismo sobrepeso, pero realmente no es así, son radicalmente diferentes. Una realmente, si tiene sobrepeso, incluso pudiese considerarse que pudiera tener obesidad, mientras que la otra persona es delgada, tonificada, con un aspecto esbelto, atlético. Son personas diferentes y sin embargo tienen el mismo sobrepeso en base a esta perspectiva. ¿Qué es lo que estamos ignorando? Estamos ignorando el porcentaje de grasa corporal. El porcentaje de grasa corporal te dice qué porcentaje de tu peso es grasa. En este caso, esta persona tiene un 20% de grasa corporal y en este caso, esta persona tiene un 40% de grasa corporal. Por ejemplo, si tú pesas 100 kilos y tienes 20% de grasa corporal, quiere decir que el 20% de tu peso es grasa, es decir, que tienes 20 kilos de grasa de tus 100 kilos de peso. Entonces, ¿qué estamos ignorando? Estamos ignorando que tu peso total es la suma, el resultado de la suma de diferentes tejidos del cuerpo que pesan independientemente, como lo son tu grasa corporal, tu masa muscular, el agua, incluso los músculos también tienen agua. Recuerda que somos de hecho entre 75% y 80% agua, nuestro cuerpo es 75-80% agua, huesos, órganos, entre otros. Entonces la suma de todos esos tejidos diferentes que obviamente pesan, te dan tu peso total. Entonces, no podemos, digamos, clasificar a una persona en cuanto a sobrepeso u obesidad solamente viendo su peso total, sin discriminar, sin ver, sin indagar cuánto peso de grasa tiene y cuánto peso de masa muscular tiene. Una persona, como en este caso, va a tener menos peso de masa muscular y más peso de grasa, mientras que esta persona va a tener menos peso de grasa y más peso de masa muscular. Al final, van a pesar lo mismo o similar, pero siendo totalmente diferentes. Así que ya lo sabes, no te fijes en tu peso, fíjate en el espejo. Incluso hasta el espejo te va a dar, digamos, un mejor diagnóstico que la balanza. Además que el peso puede variar de un día a otro 2 hasta 3 kilos, dependiendo de factores temporales que ni siquiera tienen que ver con tu grasa o con tu masa muscular, sino factores como, por ejemplo, qué tan hidratado estás, si bebiste algo antes de pesarte, si comiste algo antes de pesarte, qué tanto comiste, qué tanto bebiste, si has ido al baño, en fin, depende de múltiples factores que pueden afectar tu peso de un día a otro hasta 2-3 kilos sin que tenga nada que ver con tu grasa o con tu masa muscular. Entonces quizás te pesas hoy y pesas, no sé, 60 y dentro de un rato te pesas y pesas 62 kilos y crees que aumentaste de peso y que eso significa algo malo y realmente no tiene nada que ver. Hay factores que están influyendo allí que no estás viendo, que estás ignorando. Y además, el más importante, que es obviamente el porcentaje de grasa corporal. Hay que ver cómo está constituido ese peso, cuánto es grasa y cuánto es músculo. No te enfoques en perder peso, enfócate en perder grasa. ¿Y cómo pierdes grasa? Llevando una dieta hipocalórica, es decir, de menos calorías de las que necesitas al día. De esa manera, obligas a tu cuerpo a obtener el restante que no le estás aportando a través de la dieta a partir de sus propios tejidos corporales.
Y si lo haces bien, si distribuyes bien tu dieta calculada, llevando una dieta calculada de acuerdo a tu requerimiento nutricional en proteínas, carbohidratos, grasas y calorías, todo en función de tu caso, de tus particularidades, entonces ese peso que vas a perder va a ser principalmente de grasa, que es lo que estás buscando. Ahora, si tú haces una dieta hipocalórica donde llevas un total descontrol, donde no está calculado de acuerdo a tu requerimiento nutricional en un balance preciso en los macronutrientes que la componen, entonces pudieses perder peso, sí, pero de músculo, viéndote obviamente peor, con una mayor flacidez. En vez de mejorar la flacidez, de reducir la flacidez, de aumentar la tonificación, más bien vas a disminuir la tonificación, aumentar la flacidez y obviamente te vas a ver cada vez peor. No te enfoques en tu peso como un factor aislado. Está bien que lo tomes en cuenta dentro de múltiples factores que tienes que ver, como lo es también tu porcentaje de grasa corporal, pero tu peso por sí solo no te dice nada, así que no te obsesiones con tu peso. Incluso es más preciso que lleves control sobre tu progreso, sobre tus avances, con las medidas de tu cuerpo mediante la antropometría. Por ejemplo, la circunferencia de la cintura es uno de los indicadores más precisos que está más relacionado directamente a la grasa corporal. Si estás perdiendo medidas, especialmente de tu cintura, de la circunferencia de tu cintura, quiere decir que estás perdiendo grasa, lo cual quiere decir que estás progresando muy bien. Ahora, si estás perdiendo mucho peso, pero la medida de la circunferencia de tu cintura realmente no está bajando tanto, quiere decir que pudieses estar perdiendo mucha masa muscular y poca grasa, así que deberías revisar esa dieta porque algo malo estás haciendo. Así que bueno, señores, ya lo saben, no se fijen en el peso, fíjense en las medidas, fíjense en el espejo, tomen en cuenta el peso también, pero dentro de una serie de indicadores que hay que evaluar, no solamente el peso como una sola cosa aislada. Hay muchos indicadores que debemos tomar en cuenta. Ya lo saben, y bueno, si les gustó el video, no olviden dejarme un like y se suscriben a mi canal.